que podemos tener la humildad. Si vamos a hablar con relación a las ofrendas, dice, este versículo es una introducción general a la temática de las ofrendas de los animales, y los sabios derivan del mismo muchas leyes respecto de la clase de animales que no son aptos para ser ofrendados en el altar. Sí, ¿verdad? Tenían que ser animales específicos, animales puros, no animales impuros. En el libro de Levítico 11, ahí nos describe todos los tipos de animales que podemos comer y los que no podemos comer. Y no es una ley que pasó, porque no podemos quitar. Es más, nuestro Yahshua dijo que él no venía a abolir la ley, sino aplicarla, ¿verdad? Sino que no podemos leer una parte y practicar una parte y la otra no, ¿verdad? Claro está que hay cosas que antes se hacían y que hoy no las hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, los sacrificios en el templo, obviamente, pero lo que se refiere a reglas generales, como por ejemplo, ¿verdad? Todo esto que está sucediendo, que con esta pandemia que está pasando, que parece ser que es por el abuso de comer animales impuros y todo esto, ¿verdad? Entonces todo esto trae una consecuencia. Por eso tenemos que abrir nuestra Biblia, abrir el Brit Hamikdash, el Nuevo Testamento, la Torá, y leerla desde Génesis hasta Revelación. ¿Para qué? Para saber qué es lo que nuestro Padre nos quiere decir, ¿verdad? Que no nos cuenten, que no nos digan lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sino que nosotros mismos leamos, nosotros mismos nos cercioremos, nosotros mismos investiguemos. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra vida, ¿verdad? Ya no es tiempo de estar obedeciendo, de que nos dijeron y no estoy instando a nadie a a levantarse en masa o eso, ¿verdad? Eso es algo muy personal que yo lo he hecho, que yo soy de las personas que me gusta leer de la A a la Z la Biblia. No me gusta omitir una parte y dejar la otra. ¿Por qué? Porque toda es la palabra de nuestro Padre. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo correcto, tenemos que leerla, tenemos que interiorizarla y tenemos que accionarla. O sea, no nada más leerla y quedarse ahí, porque entonces no hacemos una parte, ¿verdad? Entonces, leerla, interiorizarla y después hacerla. Entonces, volviendo a lo de estábamos en los animales que se ofrecían en el templo. Eh, entonces, si hablamos con relación a las ofrendas de elevación de las aves, dice, las ofrendas de las aves pueden ser de macho o de hembra y no afecta el poseer defectos. No obstante, el vocablo explica que solo pueden ser ciertas aves, mas no todas. A partir de ello, los sabios derivaron que no se aceptan aves a las que se le falten partes de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eran tórtolas, palominos, las tórtolas aceptables una vez que llegaron a su madurez, más las palomitas son aceptables solo cuando son jóvenes. En ambas especies se detecta la madurez por el brillo radiante y, ¿verdad? Y va explicando eh, ciertas particularidades, ¿verdad? Que debía que tener características el animal. Entonces dice, ofrenda de elevación de ovejas y cabras. Abastané comenta, aquí es un sabio, ¿verdad? Comenta que la Torá enumera las tres
las tres variedades de ofrenda de elevación de ganado bovino, de ganado ovino o caprino y de aves en párrafo por separado, para dar a entender que si la persona puede asumir el costo de ofrendar un toro, entonces debe hacerlo. Y si no debe ofrendarlo, y si no puede ofrendarlo, ¿verdad? Pues ofrendará algo diferente, como una ave, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí en las ofrendas, para hablar un poquito de las ofrendas farináceas, ¿qué eran las ofrendas farináceas antes? Entonces era lo siguiente. La ofrenda farinácea contaba solo en harina de trigo, molida, aceite y incienso. Y este pasaje dice, enumeran 5 variedades de ofrenda farinácea voluntaria y de carácter personal, y todas constan exclusivamente de los ingredientes citados. Empero el primero es como una mezcla de estos ingredientes, mientras que las demás son cocinadas o horneadas de diferentes maneras. Ofrenda farinácea de flor de harina. Puesto que esta es la única minjá que se cocina, que ni se cocina ni se hornea, es llamada simplemente ofrenda farinácea de flor de harina. Además, el versículo 1 implica que esta es la ofrenda normativa, puesto que el mismo estipula que si una persona quiere traer una minjá u ofrenda farinácea, esta es la que debe ofrecer. Entonces, ese es con relación a la ofrenda farinácea o freída, que fue que anteriormente en uno de los versículos se mencionó. Esta sartén es una ancha y poco profunda, de tal manera que el aceite se evaporaba en el proceso del freír, lo cual daba como resultado pastelillos planos y relativamente duros. Ofrenda farinácea en olla. La olla usada para esta minjá era angosta y honda, lo que hacía que se concentrase el aceite, y por lo mismo la ofrenda freída quedaba blanda. Entonces, la ofrenda farinácea horneada. Se incluyen 2 variedades de minjá dentro de una categoría, puesto que la ofrenda horneada puede ser de hogazas. Las hogazas son gruesas y esponjosas, y los obledas son delgadas y planas. Muy interesante, ¿verdad? Todas las ofrendas que antes se hacían para el perdón de pecados, ¿verdad? Ahora nosotros hacemos oraciones, como lo dice en Osea, ¿verdad? Ahora, ¿qué es nuestro templo? Nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que debemos de hacer para que seamos perdonados? Oraciones, teshuvá, ¿verdad? Dirigir lo que se conoce como ibodedut, perdón, que es el tener un tiempo para hablar con nuestro Creador, y para decirle, ¿verdad? Perdóname si estoy mal, perdóname si... dice que debemos de hacer un examen de conciencia todas las noches, ¿verdad? Antes de acostarnos. Debemos de hacer todas las noches un examen de conciencia, arrodillarnos, ¿verdad? Y decirle, porque estamos ante la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, ¿verdad? Y tener un momento a solas con Él y decirle, perdóname por lo que hice en todo el día, ¿verdad? Para acostarnos limpios y para que no venga el acusador y nos acuse, ¿verdad? Porque por eso es que a veces se derivan diferentes situaciones en nuestra vida, y a veces no nos damos cuenta por qué nos pasa esto o por qué nos pasa lo otro, ¿verdad? Entonces, debemos de estar a cuentas con Elohim, así como antes la gente el pueblo de Israel hacía los sacrificios y esto para perdón de pecado.
ahora nosotros, y verdad que obviamente con la venida de nuestro Mesías, verdad, con la venida de Yahshua, fue el Cordero perfecto, verdad, para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque Él ofreció su vida, entonces nosotros ya estamos libres de pecado. No, no es eso. Nosotros debemos de diario pedir perdón por nuestros por nuestras faltas y también orar, ¿verdad? Al Eterno. Claro que nuestro Padre Hashem y en nombre de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces, ofrendas de paz. Las ofrendas de paz son realizadas voluntariamente por una persona o grupo que se inspira para expresar su amor a Elohim y dar gracias por su voluntad y asimismo para acercarse más a Él. Y las palabras de esforno, la ofrenda de paz se trae como tributo a Elohim. Baruch es cuando la persona reconoce las sendas por las cuales Elohim manifiesta su constante benevolencia hacia nosotros. El Omer. En el segundo día de Pesach se trae la primera ofrenda de la primera cosecha de cereales. Ahorita estamos a 15 días o 20 días de Pesach, ¿verdad? Ahorita ya en el mes de abril, que para nosotros el mes de entre marzo y abril, el mes de Nisan. Ahorita ya viene Pesach, el cordero, ¿verdad? Que hacemos, ¿qué significa la salida del pueblo de Israel de Egipto? Entonces, dice aquí en esta explicación del Omer, el segundo día de Pesach se traía la primera ofrenda de la nueva cosecha de cereales, más la diferencia de todas las demás ofrendas farináceas personales y colectivas. Esta consistía en cebada. El Omer era una ofrenda colectiva y antes de que se trajese no estaba permitido comer de la nueva cosecha. El Omer además no contenía levadura y era consumido por el fuego del altar. Ofrenda por pecado. La Torá enumera ahora las ofrendas que son obligatorias para la expiación de los pecados en contraste con la ofrenda de los 3 capítulos previos que son realizadas voluntariamente con fines de elevación, es decir, capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Estamos hablando de las ofrendas de pecado, que es el capítulo 4. Estas ofrendas no pueden expiar por transgresiones que fueron sometidas intencionalmente. Esto se debe a que ninguna ofrenda bastaría para borrar la mancha de un acto tan pecaminoso. Ello solo podía lograrse a través de la contribución y un cambio en la actitud que conduce a que a la actitud que conduce de la contribución de un cambio en las actitudes que conducen a un hombre para que un hombre sea capaz de desobedecer la voluntad de Elohim. Por otra parte, si el pecado fue concedido por error y sin ninguna intención expresa, no es necesario ninguna ofrenda. Por ello, las ofrendas por pecado son necesarias para expiar por actos que fueron cometidos, como resultado fueron cometidos, como que tal Rambán dice, señala, a pesar de que fueron tortuitos, tales actos no dejen de mancillar al de que fueron tortuitos, este término, tales actos no dejen de mancillar al alma, la que necesita entonces ser purificada. Si el pecador hubiese reflexionado sinceramente sobre la real gravedad del pecado, habría tomado los recaudos para que tales transgresiones
aunque inconscientemente no ocurrieran, la experiencia nos demuestra de que la gente tiende a ser cuidadosa con cosas que les son importantes y descuidan respecto a las que no lo son. Entonces, debemos de estar bien atentos, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no nos parecen tan importantes y que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, dice que debemos de estar atentos. Por ejemplo, si el sabbat fuera verdaderamente importante para alguien, no lo transgrediría ni por error, ni habría olvidado qué día de la semana era, o si la persona hubiese exhibido el nivel necesario de preocupación para evitar el consumo de alimentos prohibidos, no habría confundido grasa prohibida con grasa permitida. En realidad, esto nos ofrece una buena perspectiva acerca de la visión de la Torá sobre pecados semejantes, pues no proporciona ningún ritual para expiar por transgresiones voluntarias. Solo Elohim puede escudriñar el corazón humano y juzgar si alguien se ha efectivamente arrepentido de sus deslices. Este capítulo trata de 4 clases de ofrenda por pecado y 2 más se hallan en el siguiente. La categoría de pecado que requiere de estas ofrendas es muy restringida. Debe haber sido un mandamiento por el que el transgresor hubiese sido culpable de sufrir hasta la pena o separación espiritual del alma en caso de haber cometido intencionalmente. Debe ser un proceso negativo y asimismo haber sido cometido mediante una acción. Así, por ejemplo, no hay hatá por el grave pecado de la blasfemia, porque aunque la persona sí es responsable de lo que dice, la halajá no considera el habla como una acción. De manera similar, si alguien no se circuncida o no trae la ofrenda de Pesach, omisiones por las cuales el castigo es caret. No hay obligación de traer un hatá debido a que tales pecados fueron solo por remisión y los preceptos transgredidos para ser punibles con hatá deben conllevar una acción concreta. Entonces hay mucha terminología que quizá no la entiendan. Entonces voy a tratar de explicar brevemente de qué se trata todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de hatá, ¿verdad? Dice, debido a que tales pecados fueron solo una emisión y los preceptos transgredidos para ser punibles con hatá deben conllevar una acción concreta. Entonces, debió de haber sido algo concreto, ¿verdad? Algo tangible, algo tangible. Entonces sigue diciendo aquí, una persona literalmente un animal debido a que los pensamientos se originan en el alma, los pecados que requieren esa ofrenda, los que surgen de la inadvertencia, fruto del descuido, se le atribuyen a la misma y es por ello que la misma alma resulta purificada por medio de esta ofrenda. Ok, todo en términos generales y para resumir, cada una de estas ofrendas, ¿verdad? Las están como comparando, ¿verdad? ¿Cómo sería para hoy? ¿Cómo vendría a aplicar al día de hoy, ¿verdad? Porque cada ofrenda que se daba era por pecado, sí, por pecado, pero
por pecados diferentes, ¿verdad? Entonces, el comentarista Rambán lo está asociando. Ahora, por ejemplo, nosotros los judíos celebramos Shabbat, ¿verdad? Entonces, si una persona que sabe que transgredir el Shabbat es una falta gravísima y más sin embargo lo transgrede, entonces esa es una parte dice, pues la Torah lo dice así, será muerta la persona. Quizás no en sentido literal que se va a morir, pero se va a ir muriendo en el alma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también destaca Rambán otra parte que dice, los animales, comer animales impuros. Por ejemplo, a nosotros se nos está prohibido, o más bien en la Torah lo dice, como les había dicho anteriormente en el capítulo de Levítico 11. Dice, no comerás animales impuros. Entre ellos está el cerdo, está el camarón, está todo, ciertas aves, ¿verdad? Entonces, todo esto, si una persona come y sabe que no debe de comer, entonces incurre en una cierta falta. Eh, Ahora voy a hablar un poquito porque yo leo el Brit Hamikdashá también, yo leo el Nuevo Testamento. Entonces, en una ocasión Yahshua dijo, no contamina al hombre lo que va al estómago, sino lo que sale de él. Entonces, ¿qué pasa? Yahshua no está diciendo que podemos comer lo que queramos, porque él dijo, yo no vine a abolir la ley. Él no está aboliendo la ley, él no está aboliendo esa parte de Levítico, ¿verdad? Donde dice que no debemos de comer ciertos tipos de animales. Él está diciendo, no lo que entra, eso no nos da permiso a nosotros para comer todo lo que queramos y entonces justificarnos con ese texto que dice, o como Yahshua dijo, que no contamina todo lo que entra, sino todo lo que sale. Entonces esa no es justificación, ¿verdad? Él no está hablando ahí, él no dice, oh, puedes comer camarón, puedes comer cerdo, puedes comer cualquier animal inmundo. No, él no está diciendo eso, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender con Ruach HaKodesh, con Espíritu Santo, pedirle al Eterno, solicitar que Él nos ayude para que nos podamos entender lo que es el Brit Hamikdashá, lo que es el Nuevo Testamento. Todo está conectado desde el principio, desde Génesis hasta Revelación. Entonces debemos de tener sabiduría. Dice, el que tiene oído, oiga. Entonces, lo que dice, lo que él quiere decir, ¿verdad? No, de ninguna manera está justificando que podemos comer lo que queramos. No. Entonces, aquí sigue explicando y dice el toro del Cohen ungido. El Cohen Gadol que ha sido investido en su puesto por medio de la unción detenta una función especialmente en el ámbito nacional porque es una misión asumir responsabilidad por el bienestar espiritual de la nación, particularmente en tanto la persona que realiza servicios en el Santo Canturún debe permanecer en el más elevado nivel espiritual posible, por lo que la naturaleza de su servicio expiatorio por pecado propicio es indicativa de la gravedad de su transgresión, ya que se asemeja al de las ofrendas de Yom Kippur. Entonces, ¿qué está hablando? De la pureza, ¿verdad? El Cohen Gadol debía estar en una pureza total, ¿verdad? Porque lo que no se hace no se puede enseñar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él iba a enseñar pureza si él no era puro? Entonces, de eso está hablando. Y si nos vamos
acá la ofrenda por pecado de un individuo. Dice, en la clase de pecado por el que un individuo requiere expiación y en el ceremonial de la ofrenda por el mismo, cualquier judío o judío común y corriente e incluso un esclavo gentil está a la par de un monarca. La única diferencia es que el rey ofrenda un macho cabrío y el ciudadano común ofrenda una cabra u oveja. Y con relación al juramento del testimonio, siempre hay una controversia monetaria entre personas. Deben comparecer testigos si así lo solicita una de las partes. Si un testigo niega saber nada al respecto, la parte que solicita su testimonio puede exigir que jure, ya sea dentro o fuera de un brit. Un brit es un tribunal rabínico que está diciendo la verdad. Nuestro versículo trata de un testigo que ha preparado ese juramento y luego confiesa que mintió, a diferencia de todas las ofrendas por pecado que menciona la Torá, en las que el pecado fue cometido inadvertidamente. Esta ofrenda solo se aplica si el testigo mintió en forma premeditada. Entonces, y quizás se estarán preguntando, ¿y qué es un tribunal rabínico? Un tribunal rabínico está formado por varios varones, ¿verdad? Por varios varones. Entonces, también está la ofrenda variable. Este pasaje introduce una nueva variedad de pecado cuyo costo varía según lo que puede pagar el transgresor. El aspecto variable del valor de la ofrenda está implícita en el nombre que le dieron los sabios: ofrenda que sube o que baja. La Torá enumera 3 pecados específicos los que se trae esta ofrenda: el pecado de negarse a prestar testimonio, el pecado de contaminar objetos sacros y el pecado de jurar en falso o incurrir en juramento. El segundo de los 3, el pecado por contaminar objeto sacro, sigue la regla general de las ofrendas por pecado, ya que alguien lo comete si lo hubiese intencionalmente incurrido en la pena de separación espiritual y por haber sin intención le corresponde traer un hatá. Los otros 2 pecados son excepciones a esta regla. Entonces ahí nos está explicando qué tipo de ofrenda debía de llevar, ¿verdad? Eran las ofrendas variables. Ahora, un juramento verbal. Alguien jura falsamente que hará o no hará algo, o porque algo sucedió o no sucedió. El caso de una persona que jura es falso para estafar a otra es tratado más adelante. Entonces también, ¿verdad? El acto de cuando juraban y decían que iban a hacer algo y no lo hacían y daban algo o un juramento falso, ¿verdad? Entonces debemos de tener sumamente